A continuación, lenguaje y literatura. Noveno grado. Lenguaje y literatura. Noveno grado. El teatro realista. Bienvenidas y bienvenidos a su franja educativa Aprendamos en Casa. Soy Francisco García y en esta ocasión te acompañaré en la clase de noveno grado. Seguramente has de recordar que en la semana anterior el compañero Carlos Rodas te explicó algunos elementos muy importantes del teatro. Estos son la comunicación verbal y no verbal y también los elementos o lo que compone al texto dramático impreso, así como el espectáculo teatral. Para comenzar, quiero hacerte dos preguntas, pero quiero que reflexiones sobre ellas porque nos permitirán hacer un repaso sobre el teatro realista que estudiaremos en esta ocasión y que también lo acompañaremos con un fragmento de la obra literaria Casa de Muñeca. Las preguntas son: ¿qué sabes sobre el teatro realista? La otra pregunta es: si tuvieras que escribir una obra de teatro sobre tu vida, ¿qué quisieras expresar? ¿Qué quisieras decir o qué quisieras contar? Bien, seguramente me dirás que quisieras contar sobre un suceso importante en tu familia, una situación personal, un recuerdo, pero el teatro realista, como lo veremos más adelante, no retoma solo elementos positivos de la vida, sino que el teatro realista manifiesta o expresa a través del arte, en este caso el espectáculo teatral, situaciones de la vida cotidiana, problemáticas sociales, situaciones que afectan a la sociedad y principalmente a los más vulnerables. Para comprender mejor el teatro realista, te invito a que estés atento a una explicación que haré sobre este tipo de teatro, que es muy diferente al que has estudiado en semanas anteriores. Por ejemplo, no se parece al teatro griego en el que estudiaste obra como Edipo Rey. Ahora veremos este tipo de teatro con sus características. Te invito a que estés atento y que también puedas tomar apuntes, que es una estrategia muy importante al momento de analizar un texto o escuchar un discurso oral. Bien, para comprender el teatro realista debemos conocer el movimiento literario en el que surge. El movimiento literario se llama el realismo. El realismo surge en la segunda mitad del siglo XIX y se da principalmente en Europa. ¿Por qué? Porque se están sucediendo algunos hechos políticos, sociales. Hay un crecimiento de la burguesía y se establece como la clase dominante. La industrialización y el crecimiento de la urbanidad, así como de la clase trabajadora, hace que queden a la vista muchos problemas. Es así que el teatro retoma estas problemáticas sociales y nos presenta a personajes muy comunes, personajes de la vida cotidiana. Esto hace que el espectador o el lector de este tipo de teatro pueda comprender lo que está sucediendo. Además, se utiliza un lenguaje común, es decir, un lenguaje coloquial que todos podemos comprender. No hay un lenguaje rebuscado, pero por ser un texto literario siempre aparecen elementos estéticos que nos ayudan a entenderlo. Además, el ambiente en el que suceden las acciones son lugares comunes. Como ya lo decía, las problemáticas sociales, problemas familiares se verán en este tipo de teatro. Y por supuesto, el realismo no solamente se da en el teatro, también se da en otro tipo de texto. Para que puedas aclarar algunas dudas que tengas sobre este movimiento literario, te hago la invitación para que veas el siguiente video en el que te explicarán mejor qué es el realismo. Siguiendo con los videos de literatura universal, hoy veremos el realismo, sus características y sus principales representantes. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo, en el que se va generando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera que provoca muchas protestas. Por estos años también Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista y aparece el socialismo. Asimismo se instaura la Segunda República Francesa como producto de las protestas de estudiantes y obreros en Francia. Augusto Comte desarrolla los preceptos del positivismo, una doctrina que basa su método en la observación. En este contexto, la literatura deja atrás su romanticismo y lanza una voz más objetiva de la realidad.
El realismo es una corriente literaria que surge en Francia como respuesta al individualismo e idealismo del romanticismo. A diferencia de este que expresa el amor sentimental en un entorno idílico rodeado de un ambiente natural, el realismo busca describir el ambiente social, el contexto histórico y las vivencias de los personajes. Ya no se considera al hombre como un ser solitario enfrentado a la sociedad, sino como parte de ella y producto de las relaciones que vive. Se trata de narrar creando un espejo de la realidad mediante la observación y descripción heredada del positivismo de Comte. Se manifiesta incluso una especie de rigor científico en la creación literaria debido a la búsqueda de objetividad. Además, se utiliza un lenguaje sencillo y preciso. Ello desemboca en una literatura interesada en el entorno social. Diremos entonces que el realismo es un movimiento que surge en Francia, el cual describe el mundo sin idealizarlo y se desarrolla principalmente en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Las características del realismo son la verosimilitud y objetividad por encima de la subjetividad o sentimientos, ya que se busca reflejar la realidad. Ya no se narran acontecimientos insólitos, sino hechos con personajes de la vida real y lugares reconocibles. Es influenciado por el positivismo. Como vimos, adopta los postulados del método científico, tratando de que sus obras reflejen la realidad de manera exacta. La observación y descripción detallada no solo del ambiente y realidad física, sino también de los rasgos psicológicos. La narrativa se convierte en el género por excelencia del realismo, ya que permite las descripciones y es menos subjetiva que la poesía. Interés en la sociedad. Los escritores dejan de centrarse en sí mismos y se interesan más en la sociedad, especialmente en los espacios urbanos. Los personajes no son arrastrados por sus pasiones, sino por una necesidad real. Utiliza un lenguaje sobrio y sencillo, ya que se buscaba claridad y exactitud. Los principales representantes del realismo son Stendhal en Francia, quien inicia el realismo psicológico, su obra principal es Rojo y Negro, en la que Julien Sorel busca ascender socialmente. Gustave Flaubert con sus obras Salammbô y Madame Bovary, en la que Emma se ve envuelta en aventuras apasionadas a causa de su infidelidad. También encontramos Honoré de Balzac con su compendio con más de 80 novelas llamada La Comedia Humana, en cuyo interior destacan La piel de Sapa o Papá Goriot. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con David Copperfield y Oliver Twist. En España a Benito Pérez Galdós y su obra Marianela. En Estados Unidos, Mark Twain con Las aventuras de Tom Sawyer. Y en Rusia tenemos a Fedor Dostoyevsky con Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov. También a Anton Chejov y León Tolstoy con Guerra y Paz. Como etapa final y extrema del realismo mencionaremos al naturalismo, que tiene una influencia absoluta de la ciencia por mostrar la realidad con total imparcialidad. Su principal representante es Émile Zola, acompañado de Guy de Maupassant. El realismo se enfrentó abiertamente al romanticismo y a su literatura sentimental o fantástica. Ha sido y es una ventana, o mejor, una apertura de nuestros ojos a una realidad muchas veces evadida. El escritor no busca una verdad interior, sino una verdad social. Ahora que ya conoces más sobre el realismo, estudiaremos la obra dramática Casa de Muñecas. Primero, observa la siguiente imagen. ¿Conoces a este personaje? ¿Sabes quién es? Bien, para conocer más sobre él, te invito a que veamos el autor de la semana. Conoce a Henrik Ibsen, dramaturgo y poeta noruego. Nació el 20 de marzo de 1828 en Skien y falleció el 23 de mayo de 1906 en Oslo. Su nombre completo fue Henrik Johan Ibsen. Es considerado como uno de los literatos más importantes de la historia, así como uno de los autores que más ha influido en el teatro moderno. Sus obras pueden considerarse antecedentes del simbolismo y es asimismo reconocido como el padre del teatro realista. Este autor, por muchos motivos, fue muy avanzado para su tiempo, en particular temáticamente, chocando de lleno con los valores sociales imperantes en su época. No obstante, esto ha hecho que perdure en el tiempo con mayor frescura que otras obras contemporáneas a las suyas y que siga siendo, aún hoy, uno de los dramaturgos más representados en todo el mundo.
Ahora que ya conoces el autor de la semana, veremos un video sobre la obra Casa de Muñecas. Es una escena que también se relaciona con el fragmento que se encuentra en tu guía de autoaprendizaje. Luego analizaremos algunas de las preguntas que se encuentran en tu guía y trataremos de resolverlas. Él me llamaba su muñeca y hacía conmigo lo mismo que yo hacía con mis muñecos. Luego vine a esta casa. Quiero decir que pasé de las manos de papá a las tuyas. Y tú me transformaste a tu gusto. Yo hacía y decía lo que tú querías. Por eso digo que los dos sois culpables. Los dos sois culpables de que yo nunca haya sido feliz. Ah, no. Nunca has sido feliz, ¿no? ¡No! Simplemente estaba feliz. Alegre. Porque tú eras muy bueno conmigo. Ay, Torvald, Dios. He sido muñeca grande en esta casa, como he sido muñeca en casa de papá. Y mis hijos han sido mis muñecos. Nora, en parte llevas razón, pero exageras. A partir de hoy va a cambiar todo. Se acabó el tiempo de jugar, de los jueguecitos. Ha llegado la hora de la educación. ¿La educación? ¿Cuál? ¿La mía o la de los niños? La tuya y la de los niños. Lo siento, pero esto es superior. Desde luego que necesito estar sola. Tú no puedes ayudarme en esto. No puedes ayudarme en esta tarea. Por eso mismo, Torvald, voy a dejarte. ¿Qué dices? Necesito estar sola para orientarme sobre mí misma. Pero Nora... ¡Que Nora... quiero marcharme inmediatamente! Supongo que Cristina me dejará dormir en su casa esta noche. ¿Has perdido el juicio? No te lo permito, te lo prohíbo. ¿Que me lo prohíbes? Después de lo que ha pasado. Mira, Torvald, no me llevo nada tuyo porque no quiero. No quiero nada tuyo ni ahora ni nunca. ¿Qué locura es esa? Ante todo, eres madre, ¿eh? Y esposa. Yo ya no creo en eso. Ante todo, soy un ser humano al igual que tú. O al menos debo intentar serlo. Es que no piensas cuál es tu puesto en tu propio hogar. ¿No sabes lo que es la religión? Yo ya no sé lo que es la religión. Hablas como una niña. Sí. Es que no tienes ni idea de la sociedad en la que vivimos. Ay, Torvald, yo no comprendo la sociedad en que vivimos. Por eso mismo necesito saber quién lleva la razón. O la sociedad o yo. Jamás pude creerlo. En el video que observamos de Casa de Muñecas, vimos dos personajes que tienen una problemática familiar. Ese es el conflicto que nos presenta esta obra. Eso también se identifica con las características del teatro realista. Es decir, que los personajes están en un conflicto familiar y quieren resolverlo. En tu guía de autoaprendizaje se presentan algunas preguntas de comprensión lectora para que analices tanto el comportamiento como la situación comunicativa y la libertad que busca este personaje. Así vemos en esta obra los personajes Nora y Elmer. Ellos tienen un comportamiento que transita durante la obra. Al inicio, Elmer, por su parte, se muestra dominante y al final se siente triste porque Nora lo abandona. Por su parte, Nora al inicio representa a esa mujer oprimida y ella manifiesta que es una muñeca y ha sido una muñeca en el hogar. Al final, ella demuestra y se reivindica como mujer, demostrando que tiene derechos al igual que Elmer. Esa es una de las preguntas que te hace en tu guía de aprendizaje. Otra pregunta está relacionada sobre el sentido o significado de las palabras. Para poder encontrar el sentido de algunas expresiones, lo que debes hacer es identificar qué quiso decir el autor. Eso te ayudará a comprender que lo que está explícito en el texto no es siempre lo que el autor quiere decir, sino que en el fondo hay un mensaje. Al final la guía te pregunta que argumentes o que digas por qué la obra se considera del teatro realista. Ya hemos estudiado al inicio este movimiento, hemos visto las características. Estoy seguro que podrás responder a cada una de ellas. Para finalizar, en la guía de autoaprendizaje te solicita que escribas una valoración crítica sobre Nora. Esto lo debes hacer considerando el contexto salvadoreño. Si llegaste tarde a esta clase, puedes visitar el canal de YouTube Aprendamos en Casa de El Salvador y ampliar tus conocimientos. Hasta la próxima.